Prepárense, amantes del cine mexicano, porque hoy vamos a destapar un escándalo que ha estado enterrado por décadas. Vamos a sumergirnos en la vida de dos leyendas, Eulalio González, el inigualable Piporro, y el eterno ídolo Pedro Infante. Pero agárrense, porque no solo hablaremos de su amistad y sus colaboraciones, también desentrañaremos una confesión explosiva de Piporro que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre el funeral de Pedro. ¿Fue un montaje? ¿Una manipulación mediática? ¿O hay algo más oscuro detrás? Abróchense los cinturones, porque este viaje por la época de oro del cine mexicano viene cargado de curiosidades, rumores y verdades que te dejarán con la boca abierta. Empecemos por el principio, porque para entender este misterio, necesitamos conocer a los protagonistas. Eulalio González, nacido el 16 de diciembre de 1921 en Los Herreras, Nuevo León, no era un tipo cualquiera. Este hombre tenía estudios, una carrera sólida, pero el destino tenía otros planes. Su vozarrón y su carisma norteño lo llevaron a ser locutor de radio en Monterrey, donde ya empezaba a destacar. Pero el verdadero cambio llegó en los años 40, cuando se mudó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como presentador en un centro nocturno de la capital. Imagínense, un norteño con sombrero y botas, presentando a los artistas más grandes de la época en un ambiente lleno de glamour, humo y música. Y aquí entra el primer dato jugoso: en una de esas noches, Piporro presentó a un joven Pedro Infante. Sí, el mismísimo. Pero ojo, este no era el Pedro que llenaba cines y hacía suspirar a medio México. Era un cantante humilde, carismático, con una sonrisa que desarmaba, pero aún lejos de la cima. Según Piporro, Pedro era un tipo sencillo, sin aires de grandeza, que lo trató con una calidez que nunca olvidaría. Esa primera impresión marcó a Eulalio, pero lo que pasó años después es aún más impactante. Avancemos en el tiempo. Pedro Infante ya no era el cantante desconocido. Ahora era un ídolo nacional, una estrella de cine, un fenómeno que llenaba teatros y hacía que las multitudes enloquecieran. Piporro, mientras tanto, seguía forjando su camino, pero con una costumbre peculiar: cada vez que se reencontraba con un artista al que había presentado, le preguntaba: «Oye, ¿te acuerdas de mí?». La mayoría, con el ego por las nubes, le respondían con un frío no, la verdad no. ¡Qué golpe al orgullo! Tanto así que Piporro confesó que quiso quitarse esa manía, porque casi siempre salía decepcionado. Pero con Pedro fue diferente. En un encuentro años después, cuando Pedro ya era la máxima estrella, no solo lo reconoció, sino que lo mandó a llamar a su camerino. «¿Hay alguien de Monterrey por ahí?», gritó el ídolo. Y ahí estaba Piporro. Pedro lo recibió con la misma sencillez de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Este gesto, que podría parecer pequeño, marcó a Eulalio de por vida. Pero, ¿era Pedro realmente tan humilde como parecía, o había algo más detrás de su carisma? Algunos rumores de la época sugieren que Pedro sabía cómo ganarse a la gente, y este encuentro con Piporro podría haber sido más que una casualidad. ¿Un gesto genuino o una jugada para mantener aliados en la industria? La duda queda en el aire. La conexión entre Piporro y Pedro no se quedó en saludos y anécdotas. Su relación dio un salto monumental cuando trabajaron juntos en la radionovela Ahí viene Martín Corona, que comenzó a grabarse el 25 de octubre de 1950. Este programa, de 30 minutos por capítulo y con unos 40 episodios, era una obra maestra de la imaginación. Sin imágenes, solo con las voces de Pedro Infante como Martín Corona, Piporro como su fiel compañero, y la talentosa Irma Dorantes como la voz femenina estelar, la radionovela transportaba a los oyentes a un mundo de aventuras, amor y acción. Los efectos de sonido, desde galopes de caballos hasta disparos, hacían que la audiencia volara con la imaginación. El éxito de la radionovela fue tan arrollador que un año después, el 29 de octubre de 1951, se decidió llevar la historia al cine. Pero aquí viene el primer giro polémico: la película Ahí viene Martín Corona, dirigida por Miguel Zacarías, no fue una simple adaptación. Para empezar, Irma Dorantes fue reemplazada por Sarah Mondial, una actriz española que llegaba con un aura de diva internacional. ¿Por qué este cambio?
Algunos dicen que fue una decisión estratégica para atraer al público extranjero, pero otros rumores apuntan a tensiones detrás de cámaras. ¿Hubo celos? ¿Choques de egos? ¿O simplemente los productores querían un nombre más exótico? Nadie lo sabe con certeza, pero este cambio marcó un antes y un después. La película fue un éxito rotundo, y fue aquí donde Eulalio González se consolidó como Piporro, un nombre artístico que lo acompañaría para siempre. Pero no se quedó ahí. Piporro y Pedro trabajaron juntos en varias cintas más: El enamorado, la secuela de Martín Corona, Cuidado con el amor, Los gavilanes, Escuela de música, y hasta una aparición fugaz en Gitana tenías que ser, donde Piporro toca un instrumento mientras Pedro canta en el Tenampa con el mariachi Vargas de fondo. Su química era innegable, y su amistad, según Piporro, era de las de verdad. Pero, como en toda buena historia, no todo es lo que parece. ¿El funeral que sacude la historia, un montaje mediático? Ahora llegamos al corazón de este misterio, y prepárense, porque aquí la cosa se pone caliente. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo, dejando a México en shock. Su funeral fue un evento masivo, con multitudes llorando en las calles y artistas despidiendo a su ídolo. Décadas después, en una entrevista que dejó a todos boquiabiertos, Piporro soltó una bomba: yo no estuve en el sepelio de Pedro. ¿Qué? Imposible. Todos hemos visto el famoso documental que muestra el funeral, con imágenes de artistas desconsolados, y entre ellos, aparece Piporro. Su rostro, aparentemente devastado, está ahí, como parte del gremio artístico que despidió al ídolo. Pero Piporro fue claro: él no estaba en la Ciudad de México cuando ocurrió el funeral. Según él, llegó días después, cuando todo el revuelo ya había pasado. Esto plantea un enigma que ha alimentado teorías conspirativas por años. ¿Cómo es que Piporro aparece en el documental si jura que no estuvo ahí? ¿Fue un montaje? ¿Editaron su imagen para que pareciera que estaba presente? Algunos especulan que los productores de la cinta biográfica sobre Pedro, realizada años después, manipularon las imágenes para darle más dramatismo al funeral. Otros van más lejos y sugieren que se usó a Piporro como una figura simbólica para reforzar la narrativa del duelo nacional. Pero también hay quienes dudan de la memoria de Piporro. ¿Y si simplemente olvidó haber estado ahí? Después de todo, habían pasado décadas. Este misterio no es solo una curiosidad, es un cuestionamiento a cómo se construye la historia del cine mexicano. En una época donde los medios controlaban la narrativa, ¿hasta dónde llegaban las manipulaciones? ¿Fue esto un truco publicitario para vender más boletos en la cinta biográfica? ¿O hay algo más oscuro detrás, como un intento de reescribir la historia de Pedro Infante? Las imágenes del documental son claras, pero la confesión de Piporro lo es aún más. ¿A quién le creemos? No podemos cerrar sin rendirle homenaje a Piporro. Este hombre no era solo el compañero de Pedro Infante. Su humor norteño, su espontaneidad y su talento para la música lo convirtieron en una estrella por derecho propio. Grabó canciones, actuó junto a gigantes como Fernando Soler y Pedro Armendáriz, y dejó un legado que sigue vivo. Pero su relación con Pedro Infante fue especial, una mezcla de admiración, respeto y una amistad que trascendió las cámaras. Sin embargo, el misterio del funeral nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue Piporro víctima de una manipulación mediática? ¿O su confesión es solo una pieza más en el rompecabezas de la época de oro? Queridos amantes del cine mexicano, los invito a meterse de lleno en este enigma. ¿Creen que Piporro dijo la verdad? ¿Fue su imagen insertada en el documental por los productores? ¿O hay una conspiración más grande detrás de la muerte de Pedro Infante? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque este misterio está lejos de resolverse. Y si quieren más secretos de la época de oro, no se pierdan el próximo video, donde seguiremos destapando los escándalos que marcaron al cine mexicano. Nos vemos pronto, historiadores.